En la historia constitucional chilena podemos resaltar 6 constituciones relevantes antes de la actual vigencia. Tenemos la de 1818, que fue la primera constitución provisoria, la de 1822, que fue la de Bernardo O'Higgins, la de 1823, que fue la constitución moralista, la de 1828, que fue la gran constitución chilena. De esta tenemos que resaltar que fue de carácter liberal y que se descontextualizaba con la sociedad conservadora de la época y por ello fracasó. Tenemos la de 1833, que contó con 3 versiones: la original, que era de carácter autoritaria; la de 1870 a 1891, que fue un intento por moderar el autoritarismo de la pasada; la de 1891 y 1924, que fue el inicio de la Constitución bajo el régimen parlamentario. En 1925 se dio la de carácter presidencialista. Ya ubicándonos en la Constitución actual, la de 1980, esta inició durante el golpe militar a manos de Augusto Pinochet en el año 1973. Este nuevo régimen pensó que era importante una nueva constitucionalidad para el país que empezara desde cero. Por ello, en 1980, bajo un plebiscito con ausencia de garantías como sin registros electorales, sin acceso de la oposición a los medios de comunicación, sin control de ningún tipo sobre los comicios. Esto se dio con el fin de resguardar el régimen de cualquier grupo o ideología que atentara contra el mismo. Y en 1988 se realizó otro plebiscito con el fin de extender 8 años más la vigencia del mandato de este dictador. Se realizó negociaciones con el gobierno entrante, que era de oposición, con el fin de atenuar un poco todas las atrocidades cometidas por el régimen saliente. De esta constitución podemos destacar que no tiene preámbulo debido a que se dio durante una dictadura cívico-militar. Además fue legislada por militares y por personas delegadas expresamente por el gobierno. Así que la participación del pueblo fue casi nula. Continuando con lo mencionado anteriormente, la Constitución de Chile no tiene preámbulo, pero sí unas consideraciones. Que la H, Junta del Gobierno, aprobó una nueva Constitución Política de la República de Chile, sometiendo su texto a ratificación plebiscitaria. Que para tal efecto, la H, Junta del Gobierno, convocó a la Nación todo a plebiscito para el día 11 de septiembre de 1980. Que la voluntad soberana nacional mayoritariamente manifestada en un acto libre, secreto e informado se pronunció, aprobando la Carta Fundamental que le fuera propuesta, que el Colegio Estructurador Nacional ha remitido, el acta del escrutinio general de la República que contiene el resultado oficial y definitivo del plebiscito, y en que consta la aprobación mayoritaria del pueblo de Chile al nuevo texto constitucional con el mérito de estos antecedentes e invocando el nombre de Dios Todopoderoso. Decretó, téngase por aprobada la Constitución Política de la República. Estructura la Constitución de 1980. Capítulo 1. Presenta las bases de la institucionalidad y señala los principios en que se sustenta. Capítulo 2. Establecen los conceptos de nacionalidad y ciudadanía dentro de la institucionalidad. Capítulo 3. Se reconocen los derechos y deberes constitucionales y se establecen las garantías efectivas para la protección de las personas y los cuerpos intermedios de la sociedad. Capítulo 4 al 13. Presenta la parte orgánica de la Constitución, características del Estado, del Gobierno, así como la organización y estructura de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Capítulo 14. Se presentan los procedimientos a través de los cuales pueden reformarse la Constitución política total o parcialmente. Ahora hablaremos de las reformas a las que ha sido sometida la Constitución de 1980. En 1989 se pacta entre el gobierno militar y los principales partidos de oposición un conjunto de 54 reformas, las cuales permitieron la vinculación a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la transición pacífica a la democracia, la supresión del artículo 8º, el cual declaraba inconstitucional todo acto u organización que propagara doctrinas contrarias a la familia y fundada en la lucha de clases,
la eliminación de facultades presidenciales de disolver el Congreso y la sustitución de disposición respecto a estados de excepción. En los años posteriores se aprueban en el Congreso Nacional la incorporación del Ministerio Público Penal, la integración de la Corte Suprema, la igualdad entre hombres y mujeres y el fortalecimiento de la educación, entre otros. En 2005 se crea la reforma más relevante y es la que busca la reducción de las potestades presidenciales. La reforma del 2005 también busca un equilibrio con el Congreso Nacional. Gracias a ella, el mandato de la presidencia se reduce de 6 a 4 años. Se logra un perfeccionamiento en el sistema político, eliminando a los senadores otorgados y que duraban mucho tiempo, dándole a la ley el número y la forma en que ellos debían ser elegidos. En cuestión de las Fuerzas Armadas, se les elimina la función de garantes de institucionalidad, otorgándosela a todos los poderes del Estado. Las bases institucionales reconocen el principio de transparencia. Cabe resaltar que este no es el fin, ya que después de 2005 las reformas constitucionales han continuado. El control constitucional fue creado en enero de 1971, disuelto por el régimen militar en 1973, reestructurado en marzo y refundado en agosto del 2005. El control se encarga de evaluar la constitucionalidad de una norma y asegurar la supremacía constitucional. Se compone de dos controles, el represivo y el preventivo. Sin embargo, en Chile el tribunal se compone por 10 ministros, 3 designados por el presidente, 2 por el Senado, 2 por el Congreso, y funciona en pleno o en sala. En pleno funciona 2 veces a la semana. Cada uno en sala funciona 1 o 2 veces a la semana. Se encarga de controlar la constitucionalidad antes o después de la promulgación de la norma. Esto quiere decir que antes de que una ley salga al Congreso, un grupo de parlamentarios puede considerar que alguna es inconsistente y en este caso puede recurrir al tribunal. Por otro lado, las leyes orgánicas constitucionales por obligación deben pasar a control del tribunal antes de ser promulgadas. Una vez la norma sea vigente, también debe tener un control, ya que una persona en juicio se le puede aplicar esta ley y puede recurrir al tribunal a decir que la ley debe ser inaplicable. Posteriormente, una vez el tribunal lo acepte, la ley queda inconstitucional e inmediatamente pasa a ser una ley derogable. Finalmente, podemos decir que la Constitución de 1980 ha tenido varias reformas en sus 37 años de democracia. Pero, hasta hace unos años, la expresidenta Michelle Bachelet tomó la iniciativa y planteó poder erradicar completamente la Constitución. Una vez listo este proyecto de ley, ingresaría al Congreso Nacional en el segundo semestre del 2017. Cabe aclarar que el actual presidente de Chile se llama Sebastián Piñera, un conservador que asumió su cargo con la misión de impulsar la economía y corregir las reformas de su predecesora, Michelle Bachelet.